Vamos a comenzar este día con una nueva parábola, pero antes quiero contarle una historia. Se cuenta de un hombre que fue al teatro y perdió un reloj de oro. Cuando se dio cuenta, llegando a su casa, habló al teatro pidiendo por el administrador. El administrador lo atendió, entonces les contó cuál había sido su infortunio, que había perdido un reloj de oro, y el administrador le dijo: señor, espéreme un momento en línea, no corte, voy a ver si encontramos el reloj. Entonces el administrador puso en marcha, junto con otras personas del teatro, la búsqueda de este reloj hasta encontrarlo. Entonces, feliz, el administrador vuelve al teléfono para hablar con la persona que le había llamado por su reloj. Pero ¿qué creen? Esta persona ya había cortado la llamada. Entonces, este señor, el administrador, empieza y pone en un periódico el aviso de que si una persona había perdido su reloj en el teatro, por favor comunicarse nuevamente con el teatro porque ya habían encontrado el reloj. Pero ¿qué pasó? Nunca más esta persona se comunicó para recuperar su reloj. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Muchas veces nosotros como cristianos somos como este hombre. Oramos a nuestro Dios, pero a veces desesperamos y cortamos la comunicación con Él, la comunión con Él, perdiéndonos de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver esta historia que les acabo de contar con la parábola del amigo que llegó de a medianoche? Tiene mucho que ver, pero antes de meternos en materia, vamos a pedir la guía de nuestro Dios y vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestros corazones. Padre, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias porque en ella tú nos quieres enseñar. Sabemos que tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Que el desafío de esta mañana en tu palabra, Señor, sea tan grande que tengamos que llevarlo pronto a la práctica. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en Lucas 11. Lucas capítulo 11, el amigo a medianoche. Decíamos la importancia del contexto en las parábolas, porque cuando nosotros leemos Lucas capítulo 11 desde el versículo 1, nos encontramos que Jesús estaba orando al Padre. Y cuando Él termina de orar, uno de sus discípulos, dice el relato, se le acerca y le dice: Señor, versículo 1, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, del versículo 2 al versículo 4, el Señor Jesucristo deja un modelo de oración, ¿no es cierto? Un modelo de oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Es el modelo que Jesús le deja como enseñanza a sus discípulos. Ahora, ustedes lo tienen en sus hojas. El Padre Nuestro, amados, es la oración muestra dada de nuestro Señor Jesucristo de cómo nosotros debemos orar. No es un rezo que debemos repetir religiosamente, sino que es una estructura o es un modelo de que Jesús nos deja de cómo debe estar cómo debe estar compuesta nuestra oración, compuesta nuestra oración al Padre en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y quiero que recalquemos esta última frase: toda oración debe estar controlada en plenitud por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de la oración, sí, porque tiene mucho que ver esta parábola que vamos a leer con la oración, porque está dentro de ese contexto que Jesús pide o le enseña a sus discípulos, pero sobre todas las cosas, nosotros tenemos que prestar especial atención cuando hablamos o pensamos en la oración, que la oración no es algo que vamos a repetir, no es un amuleto que debemos usar o que vamos a utilizar como último recurso, sino que en la vida de todo hijo de Dios, la oración es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida espiritual, y de esa manera vamos a basar el resto de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras actividades están basadas en uno de estos pilares fundamentales. Junto con la oración tenemos como pilar fundamental la lectura y el estudio de la palabra de Dios y la comunión los unos con los otros. En estos tres pilares se basa la vida cristiana, y uno de los más importantes, digamos, los tres al mismo nivel, es la oración. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos sacarnos de nuestra mente que la oración es simplemente algo que voy a hacer para torcer la voluntad de Dios a lo que yo quiero. Es todo lo contrario. La oración es poder entender o adaptar mi voluntad a la voluntad y el pensamiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El relato de esta parábola es interesante. Amigo, esa palabra es clave en esta parábola. Llega un amigo a la casa de un amigo y ese amigo va a la casa de otro amigo a pedir ayuda. ¿Qué entendemos por amigo?
Una persona que conoces bien, que tienes confianza. Alguien alguna vez dijo, los amigos son la familia que elegimos, ¿no? El amigo te da la confianza de ir a medianoche y cuando tienes una necesidad golpear, porque sabes que aunque esté dormido, si tú tienes una necesidad, ese amigo te va a ayudar. Ahora, que en Israel había una tradición. Si alguien llegaba a tu casa a pedirte ayuda, tú debías ayudarlo. ¿Por qué? Porque si no lo ayudabas, no solamente caías tú en afrenta, sino que toda la aldea o todo el pueblo caía en afrenta contigo. Es decir, en vergüenza. No solamente si tú no lo ayudabas. Entonces había un compromiso general de poder ayudar a los demás. Entonces este hombre, conociendo ese principio, conociendo esa norma y sabiendo las afectaciones, busca inmediatamente una solución a esto que se le presenta y va al lugar correcto. También la tradición nos decía que las casas en las aldeas judías eran nada más un cuarto, y en ese cuarto se comía, se cocinaba, se dormía, se hacía absolutamente todo. Y en las noches la puerta se cerraba y por dentro se le ponía una traba, un palo, para que ya nadie entrara. Entonces imagínate, a medianoche ya estaban durmiendo desde hacía un rato, entonces al papá le tienen que hablar o le llaman y él tiene que ir a ver a quién no pisa. No era de que prendo el switch y hay luz, era agarrar la lámpara con aceite y prenderla, ¿verdad? Entonces, a ver a quién pisa y no pisa. Sin embargo, el versículo 8 nos dice que por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Es interesante este concepto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en nuestras vidas esta parábola del amigo a medianoche? Tenemos tres personajes, dijimos. El primero es el que llega de noche, el amigo que llega de noche. El amigo que viene a pedir para suplir esa necesidad y el amigo que recibe la petición y se va a comprometer con esto. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola a nosotros? Y en cuanto dijimos al principio la oración, porque de esto se trata. En primer lugar, esta parábola nos enseña que Dios nos llama a que nosotros tengamos una vida de oración y que nuestra oración debe ser incluso importuna. Esa palabra completamos en nuestras hojas. Dios nos llama a la oración importuna. Esta es la palabra clave que nosotros debemos entender. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque Dios no entiende de tiempos. Dios está disponible y Dios está interesado en poder suplir nuestra necesidad todo el tiempo. Déjame decirte algo, la oración en nuestra vida no tiene tiempo. No tiene un tiempo marcado. La palabra de Dios es clara y es concreta con cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Lo tienen en sus hojas. ¿Qué dice después? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Muchas veces cuando dudamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la misma palabra de Dios se revela a sí mismo diciéndonos, esta es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dice que la voluntad de Dios para mi vida, para ser revelada todas las cosas que Dios quiere para mí, es que esté siempre gozoso, que ore sin cesar, que demos gracias en todo, en todo. A veces confundimos la voluntad de Dios con cosas prácticas en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones estando en el mismo canal y en la misma sintonía con Dios, sabiendo y conociendo cómo piensa Dios, de esa manera vamos a cumplir cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, una oración importuna es aquella oración que nos lleva a estar orando sin cesar. ¿Qué significa esto? Orando constantemente. O sea, incluso a veces cuando yo pienso que no lo necesito, porque muchas veces tomamos la oración, dijimos, como ese amuleto o esa necesidad para sacarme del valle de la angustia, del valle del temor. Pero cuando todo está bajo control, cuando todo va sobre rieles, cuando yo tengo el control de absolutamente todo, ¿qué pasa? Nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de orar. Hombres, quiero hacer unas preguntas para seguir adelante y poder entender estos principios que estamos viendo en esta mañana. La primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste? No me la respondas, simplemente piensa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo es la última vez que tú le dedicaste un real tiempo de atención a la oración? De hablar con Dios, de abrir tu corazón.
No solo monologar con Dios, es decir, solamente llegar y leer una cartilla o repetir oraciones o llegar delante de Dios con tus quejas, sino que realmente pudiste disfrutar de un tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue esa última vez? La palabra de Dios también nos habla acerca de esta oración importuna en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, dice la palabra de Dios, ¿cómo? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración no solamente es llegar delante de Dios con mis necesidades. La oración es llegar delante del trono de su presencia en acción de gracias. En acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mismo concepto. Otra vez la oración es en el nombre de Cristo Jesús. Ahora fíjate. ¿Cuántas veces nosotros de este versículo hemos tomado esta frase, la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántas veces no hemos deseado esta realidad de nuestras vidas? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Tener paz. Esto es posible. Solo si, dice el versículo, solo si nosotros nos mantenemos en una vida de oración, en una vida de comunión y de constancia con nuestro Dios. Por eso, el secreto de nuestra oración, varones, debe ser, y completamos en nuestras hojas, perseverando y teniendo fe que Él derramará gracia, pues Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Una oración importuna es aquella oración que persevera, una oración que persevera. Segundo punto que aprendemos de esta parábola, aquel amigo llega a aquel lugar, golpea a la puerta y conociendo el contexto, la obligación que él tenía, no solamente con aquel amigo que venía, sino por hacer quedar bien a la aldea y que la aldea no caiga en desgracia, él va a suplir esta necesidad. Entonces él llega conociendo lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras oraciones? Mucho. ¿Por qué? Porque Dios concede las oraciones hechas por sus hijos acorde a su voluntad. Acorde a su voluntad. Solamente, varones, solamente podemos conocer la voluntad de Dios cuando conocemos o tenemos una relación personal con Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es tan complicada. Cuando nosotros entendemos que Él es soberano, cuando nosotros entendemos que Él dicta todas las cosas, necesitamos aprender a descansar en esa voluntad que es agradable, buena y perfecta. Y descansar es dejarnos caer en las manos de nuestro Dios e ir aceptando un día a la vez lo que Dios quiere para nuestras vidas e ir descubriendo cuáles son sus verdades para nuestras vidas. Claro, Dios nos ayuda o Dios nos deja la capacidad de que nosotros podamos elegir. Y elegimos muchas veces equivocadamente. Erramos cuando elegimos, aún conociendo. Recuerden el principio de Santiago que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Es decir, que nosotros teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos y debemos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y de esa manera podemos y debemos saber cómo llegar a Dios en oración para poder aceptar su designio y su voluntad en nuestras vidas. Y la realidad aquí es que la oración de Dios o la respuesta a las oraciones de Dios están a nuestro alcance. Solamente debemos alinear nuestro corazón a su voluntad para entender y saber cuál es la respuesta que Él tiene para cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios. Y esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, ¿qué dice? Las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuándo vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho? Cuando nuestras peticiones sean hechas ¿cómo? En forma correcta, conociendo su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Conociendo cómo Él piensa.
conociendo qué es lo que a Él le agrada, en cosas muy prácticas, como por ejemplo, cuando tengo que elegir un trabajo, cuando tengo que elegir una persona para una relación. ¿Cómo piensa Dios en cuanto a eso? Dios me dice, no os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Dios me dice, ¿qué tienen que ver o qué tienen en común la luz con las tinieblas? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios a la hora de yo pedir una relación, a la hora de yo pedir un socio laboral? ¿Cuál crees tú que va a ser la voluntad de Dios? Personas que sean de un mismo sentir, que tengan una misma fe, ¿me explico? Que puedan caminar juntos a la par. Entonces, a la hora de entender la voluntad de Dios, vemos que quienes la complicamos somos nosotros. Por eso a la hora de llegar a la presencia de Dios, golpeamos las puertas equivocadas. O llegamos casi pateando la puerta para que la puerta se abra. Y para que nos den todas las cosas que necesitamos. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos dará. Os digo, versículo 8, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Le dará todo lo que necesite. Amados, Dios responderá a las llamadas perseverantes de sus hijos que confían en Él. Las llamadas perseverantes de sus hijos que confían en Él. A veces simplemente Dios retarda su bendición en nuestras vidas porque nos está enseñando. Enseñando dependencia, enseñando paciencia, enseñando gratitud, enseñando tantas cosas que nosotros debemos enseñar. 3. Esta parábola nos enseña que Dios no cede a nuestras peticiones egoístas, Santiago, ¿qué nos dice Santiago? Capítulo 4, versículo 3. ¿Quién me lo lee en voz alta? Santiago 4:3 dice: Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Aquel hombre que llegó y golpeó la puerta de la casa de su amigo, no pidió para un capricho que él tenía. Él tenía un deber, una obligación, un principio que cumplir. Él debía incluso cuidar la integridad de los demás, porque la reputación de la aldea estaba en juego en aquel momento. Porque si no se atendía a este viajero, a este amigo, ¿sí? No solamente él quedaba mal, sino toda la aldea. Entonces, sabiendo de esta necesidad, aquel hombre, fíjense, no pidió más que 3 porciones de pan. No pidió más. ¿Por qué? Porque 3 porciones de pan era lo que un hombre comía y no necesitaba más. Aparte, el compromiso era, si yo te pido pan hoy en la noche y tú todavía tienes, mañana en la primera horneada, yo voy a ir y comprar esos 3 panes y te los voy a devolver. No me puedo comprometer por más, sino que voy a pedirte lo que yo puedo administrar. No, a veces le pedimos a Dios que sobreabunde la bendición y que llegue la bendición a diestra y siniestra. ¿Para qué? ¿La podemos administrar? Cuando grande la recompensa, grande es el compromiso que adquirimos. Entonces, a la hora de pedir, la palabra de Dios dice que debemos pedir bien. Este hombre no fue y pidió solamente lo que necesitaba, no más. Había una necesidad puntual, un momento puntual. Y él supo que Dios no está para cumplir nuestros caprichos. No está ahí como nuestra caja de deseo, como nuestra herradura de la suerte, como nuestra lámpara de Aladino. Dios está ahí presente para que cada uno de nosotros, a la hora de pedir, sepa pedir. Y dice la palabra de Dios, no para gastar en nuestros deleites. Yo les pregunté al principio, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Ahora te pregunto, ¿qué es lo que oraste a Dios la última vez que oraste? ¿Qué es lo que oraste? O a veces Dios no cumple el deseo de nuestro corazón porque estamos pidiendo equivocadamente. Es cierto, hombres,
Para cada quien hay una fecha de caducidad, si lo queremos llamar. Vamos a partir de esta tierra. Nos dimos cuenta que la vida es un día a la vez, no más, no más. Pero nuestra vida, aún con un aguijón en la carne como Pablo tenía, solamente tiene sentido si nuestra vida sirve para servir a Dios. Nada más. Nuestras peticiones siempre tienen que estar en el marco y en el cuadro de ponernos listos y preparados para ser útiles para el reino de Dios. Todo lo que está fuera de ese marco es para gastar inútilmente en nuestros deleites. Y por último, Dios quiere que nuestro corazón dependa del Espíritu Santo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Hombres, cada uno de nosotros debe mantener su vida espiritual en plenitud, una vida bajo el control del Espíritu Santo. Déjame decirte algo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que son las arras. Es el compromiso o la marca que Dios nos pone de pertenencia, pero también del compromiso que Él toma con cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros depende su fuerza de la relación que tengamos con Él. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se entristece, se constriñe. El Espíritu Santo hasta se puede llegar a apagar. No desaparece, pero está ahí en un rincón, desolado. Mientras mi vida la tengo en control, mientras mi vida está regida por los deseos de la carne, por los deseos de este mundo, la vanagloria de esta vida, el Espíritu Santo está apagado. Entonces, cuando llegan los momentos agridulces en mi vida, yo quiero orar y siento que mis oraciones no pasan del techo. ¿Qué está pasando? No hay control del Espíritu Santo en mi vida. Por lo tanto, mis oraciones son huecas, vacías, vanas, pura palabrería, que no pasa, no llegan. Cuando oramos, nosotros vamos a su presencia. No es Dios bajando a nuestra altura, es nosotros subiendo a su presencia. Lo que me permite estar en la presencia de Dios es una vida llena y controlada del Espíritu Santo de Dios. Por eso a veces mis oraciones no sé cómo orar, me da vergüenza orar, no tengo una vida de oración. O siento que orar es en vano, simple. No hay control, no hay llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de igual manera, Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, mantengamos una vida de comunión plena y llena del Espíritu Santo y vamos a tener una vida de oración correcta. Vamos a saber qué, cómo, cuándo pedir, qué, cómo, cuándo agradecer. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto dice Santiago. A veces, cuando nosotros nos encontramos en la encrucijada de no saber qué o cómo o cuándo orar, podemos empezar humillándonos delante de Dios y diciendo, no sé, soy una persona que no tiene sabiduría. Lléname de tu Espíritu Santo para saber qué hacer. Como ejemplo, Salomón. Salomón se le dio la opción de pedir una sola cosa a Dios. ¿Qué es lo que pidió? Fue el rey más poderoso. No tuvo que hacer ni una sola guerra. Sus enemigos venían y se rendían delante de él. ¿Cuál era el secreto? Obraba el Espíritu Santo en él continuamente. El mismo Espíritu Santo que obraba en la vida de Salomón, el mismo Dios que capacitó a Salomón, puede hacer que tú y yo seamos llenos y plenos de ese Espíritu Santo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Hombres, mantenerse hasta el final, teniendo la fe en Cristo en todo el recorrido, en este peregrinar cristiano, es un reto que tú y yo tenemos por delante. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo en Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque su promesa es que Dios
nos ha dado la victoria. Y esa victoria viene si nosotros realmente depositamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Pero si conocemos realmente al Padre, que es bueno, al Padre Celestial, lo conocemos y sabemos cómo pedir, entonces sabemos cómo esperar. ¿Sí me explico en cuanto a la oración? Hay pruebas, situaciones que llegan a nuestras vidas, y voy a dar un ejemplo. Una enfermedad que se hace larga, ¿no? Una enfermedad que lleva tiempo. Y el desenlace final de esa enfermedad es muerte. Un ser querido, una persona cercana. Entonces, si Dios ya sabía que esa persona iba a fallecer después de 2, 3, 4, 5 años, entonces, ¿por qué me pone a orar para que esa persona se sane? Sí, exactamente. ¿Por qué? Bueno, la pregunta nunca es ¿por qué? Siempre es ¿para qué? Saber cuál es su propósito. En ese proceso de la enfermedad, en ese proceso hay un proceso de aprendizaje. Hay una situación en la que todos aprendemos. Los que oramos, la persona que está pasando la prueba, la situación difícil, el entorno, ¿me entienden? Hay un propósito detrás de todo esto. Dios no me debe ninguna explicación. Dios no me tiene que dar nada. Él es soberano. Yo debo ser obediente y debo aprender de cada situación. Claro, es cierto, al calor de la prueba nos desesperamos. E incluso a veces hasta prometemos cosas, nos comprometemos cuando oramos. Pero no debe ser así, hombres. Nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios, y vamos a entender que Dios sí responde todas las oraciones. Sí, Él sí se compromete a responder todas las oraciones. Puede ser con un sí, puede ser con un no. Pero Él responde todas nuestras oraciones. 2, ¿qué significa orar sin cesar en nuestras vidas hoy? ¿Qué implica una vida de oración constante? ¿Qué implica en nuestra vida? Compromiso. ¿Qué implica en nuestra vida? Dependencia. ¿Qué implica en nuestra vida? Renuncia. Eso implica en nuestra vida orar sin cesar. ¿Y cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Para entender cuál es su respuesta. ¿Cuál es? Orar. Estar en comunión. ¿Qué más? Saber esperar. Pero sobre todas las cosas, ¿qué nos falta para escuchar la voz de Dios? Dejarnos controlar por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, pero su palabra en nuestras vidas. Es practicarlo, vivirlo y compartirlo con fidelidad. Amén. Pero falta, y debemos entender que el secreto está en la comunión con Él, en oración, en la comunión con Él, en su palabra, y en la comunión con Él los unos con los otros. Al principio hablábamos de estas 3 bases fundamentales de la vida del cristiano. No podemos saber cuál es su voluntad, ni escuchar su voz, si no tenemos estas 3 bases en nuestras vidas. De eso se trata, hombre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar para concluir en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por esta hermosa parábola que tú nos has dejado. Permítenos y enséñanos a orar todo el tiempo, sabiendo que tú tienes una respuesta para nuestros corazones conforme a nuestra fe. Padre, muchas veces somos nosotros los que ponemos trabas a tus respuestas. Tú estás siempre dispuesto a darnos, Señor, a responder. Pero ayúdanos a entender que debemos conocerte para saber cómo pedir. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estar juntos. Oramos en tu nombre y pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.